Soy estudiante de la carrera de Pedagogía, mi nombre es Kevin Isidro y esta vez quiero hablarles de un libro que para mí significó mucho, no solo en lo académico, no solo en formación artística, sino en lo político, en interpretar desde la visión real y genuina del pueblo ciertos fenómenos. El libro es Hipotes y si hoy en día es complejo hablar de los hipotes, de los jóvenes, qué tan complejo debió haber sido hablar de ese tema hace 40, 50, 60 años, mitad del siglo pasado. El libro está escrito por Ramón Amaya Amador, un escritor que a mi parecer marcó un hito en el desarrollo de la literatura moderna, no solo en Centroamérica, sino a nivel latinoamericano. Él se desarrolla y nace en el marco de enclaves bananeros. Él fue parte y vivió situaciones complejas en cuanto al abuso político y económico imperial sobre Centroamérica, sobre América Latina. Y en su libro Hipotes, él refleja eso que para muchos y muchas es muy difícil ver, cómo cuestiones macro, cómo fenómenos económicos y políticos a nivel mundial impactan de forma directa, concreta, en el desarrollo de los individuos y en este caso de los niños. La historia gira en torno a un personaje. El personaje, Folofo, un cipote que venía de una familia totalmente desintegrada, con sueños como los que tuvimos nosotros cuando fuimos cipotes, solo que él tenía una dificultad: ser pobre, ser un individuo más que su único método de subsistencia resultaba ser el cargar una caja de dar lustre a los zapatos. Él se decide asociar con un grupo de amigos como el que nosotros tuvimos seguramente, pero las condiciones de este grupo de amigos era abismalmente diferente a las condiciones en las que nosotros nos pudimos desarrollar. El libro enfatiza mucho en el abandono, en esa situación de soledad social en la que se deben desarrollar las juventudes. Él plantea como tesis central del libro que el proceso formativo espiritual de la juventud, de la niñez en Honduras, es producto de vivir en anarquía, en la definición más cruel de ese concepto. Porque una niñez que debe formarse producto de una situación de pobreza, una niñez que debe formarse en una situación violenta, en una sociedad violenta, y en esa sociedad debe aprender a vivir, debe comenzar a sobrevivir con 9, 10, 11, 12 años. También este libro habla sobre otro concepto: solidaridad, porque a pesar de que el personaje Folofo se encuentra en soledad, podríamos también decir que la novela nos deja bien claro que él nunca está solo, porque en el barrio, en la calle, es imposible estar solo. Hay compañía, hay que preguntarse qué tipo de compañía. En el libro nos deja también algo bien claro: esa compañía, esa solidaridad que se da en la calle va formando vínculos que trascienden al vínculo laboral, como era la pandilla de niños que se dedicaban a vender también junto con él, sino que crea vínculos de lucha. Otro concepto importantísimo dentro de esa novela, la lucha, pero esa lucha, esa definición de lucha, que incluso es más importante que una lucha social, política, organizada,
sino la lucha de los individuos inmersos en una sociedad enferma, tratando de no caer en esos vicios, en esas enfermedades sociales, la delincuencia, la prostitución, la drogadicción. Y en ese concepto de lucha se centra Ramón Amaya Amador, ir más allá de la concepción, podría decirse, social de la lucha, y él le apuesta a una definición de lucha desde el humanismo. ¿Qué estoy haciendo yo para definir mi identidad dentro de una colectividad enferma, dentro de una colectividad ciega, sorda y muda? Ahora, hay que ver algo. La novela es una obra artística, es una construcción artística, pero es claro cuando leemos las primeras páginas que estamos frente a un trabajo político, estrictamente político. Y Ramón Amaya Amador es uno de los autores que sabe conjugar esos dos elementos, a mi parecer, de la mejor forma: el arte y la política. El arte como mecanismo de comunicación y la política como el mensaje que yo quiero transmitir. Y esto no solo sucede en la novela de Cipotes, en su libro icónico Prisión Verde, Biografía de un Machete, Destacamento Rojo. Igual, novelas, construcciones artísticas, pero con una fuerte cualidad política. Ahora, ¿qué perspectiva política desarrolla dentro de la novela de Cipotes? Evidentemente, él hace una crítica directa, dialéctica, histórica del desarrollo de las sociedades. Y esto no es algo explícito en la obra. Hay que interpretar la obra desde la realidad y desde la formación del autor, porque resultaría imposible entender la obra sin entender al autor. Y para eso nosotros debemos saber primero, Ramón Amaya Amador, un marxista, un militante de la causa comunista. Desde ese momento nosotros debemos evidenciar cierta carga ideológica dentro de la novela. Hay un pasaje del libro en el cual se evidencia un concepto importante del marxismo en la obra de Ramón Amaya Amador, y es una situación en que Folofo tiene que ir al hospital San Felipe, y se encuentra con una enfermera. Ramón Amaya Amador nos describe que Folofo nunca había visitado un hospital, no conocía un hospital, y cuando se ve cara a cara con una enfermera que lo cuida, que lo protege, que lo alimenta, nos comienza a hablar de que el personaje Folofo se enamora de la enfermera porque la ve como una figura de protección, como una figura de protección ideal. Algo que debe estar ahí porque es su labor estar ahí. Pero si entendemos el pensamiento de Ramón Amaya Amador, en su personaje de la enfermera no nos está poniendo únicamente a un servidor público, nos está diagramando en un personaje la función del Estado, esa figura que debe estar ahí para resolver problemas, para proteger a los ciudadanos. Y Folofo, al verse protegido, al sentirse protegido, crea un vínculo directo. Si hacemos la analogía, si nosotros como jóvenes, como ciudadanos, nos sintiéramos protegidos por el Estado dentro de esta sociedad convulsionada, nosotros defenderíamos la institucionalidad del Estado, que es lo que hace el personaje con la enfermera: enamorarse, defenderla, buscarla, preguntar por ella. Pero resulta que el personaje desaparece de la obra por enfermedad, porque el personaje
padece de una enfermedad terminal. Volvemos a hacer la analogía. Nuestra sociedad, nuestras instituciones padecen males institucionales, corrupción, indiferencia, y de eso es lo que nos está hablando Ramón Amaya Amador. Ramón Amaya Amador también es uno de los autores más criticados dentro de la literatura hondureña. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por anexarse a la causa comunista sin temores, sin tapujos, y es de los primeros artistas en Honduras, artistas literarios, que comienzan a hacer críticas fuertes, a hacer críticas directas contra un sistema. Porque imagínense qué difícil es hablar en una novela para jóvenes de muerte, de corrupción, de violación, de maltrato infantil. Es un tema bastante complicado. Y hacerlo en una novela infantil es aún más complicado. Y de ahí vienen las críticas, de su forma de hacer arte y de su concepción política. Y es esa virtud la que, a mi parecer, caracteriza la obra Cipotes y la obra de Ramón Amaya Amador en general. Ser consecuente con su propio desarrollo individual. Porque sería contradictorio que yo, siendo Ramón Amaya Amador, viviendo la crueldad de los enclaves bananeros, viviendo la crueldad de una sociedad mentirosa, de una sociedad violenta, yo escribiera sobre golondrinas, sobre flores. Puedo utilizar esos elementos como parte de mi construcción, pero yo debo ser consecuente con esa característica del arte. Debe ser verdad, debe proyectar la verdad de forma bella. A mi parecer, el libro Cipotes debe ser una de las obras obligadas en los salones de clase. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales de esa obra es hablarnos del niño desde una perspectiva marxista, desde un elemento marxista, que es la conciencia de clase. ¿Y por qué sugiero que el libro sea una lectura obligada? Porque en la mayoría de nuestras escuelas convergen niños y niñas de estratos sociales muy bajos, muy bajos. A veces en nuestra sociedad tendemos a pensar que la clase media es la clase más grande en nuestra sociedad, y no es así. Eso no es así, no ocurre así. El proyecto político del Estado neoliberal en el cual nos desarrollamos ha tratado de reducir desde principios, desde mediados del siglo pasado, esa clase media a su mínima expresión. Y es por eso que es importante reconocernos desde la conciencia de el grupo social al que pertenecemos. Como estudiante de pedagogía, como estudiante de ciencias de la educación, la sugerencia va en dos sentidos. Primero, leer la obra como una obra de arte, como algo que proyecta un mensaje humano, humanista. Y lo otro, interpretar la obra desde lo que es un mensaje político, un manifiesto político.